Saludos a todos los oyentes, a las personas que me están escuchando. Yo soy Cristian Iriarte. Hoy les voy a compartir mi testimonio personal y experiencia que espero que pueda edificar tu vida y sea para glorificar el nombre de Dios también. Yo no sé de dónde me estés oyendo, pero yo vengo de un país que, al igual que otros, reina la corrupción, la violencia, el narcotráfico y muchas otras cosas que influyen mucho en la sociedad. Nací en un hogar roto. Mi madre me tuvo muy joven. Mis padres escasamente crecí con él. Los primeros recuerdos son imágenes donde mi padre golpeaba a mi madre. Yo me escondía a llorar. Unas veces traté de defenderla. Luego mi padre desaparecía por temporada. Muchas veces incluso por años. Fue muy poco las veces que yo vi a mi padre cuando yo era un niño, o por lo menos son muy pocos los recuerdos que tengo. Eh, Así fui creciendo en un, en un ambiente fuera de lo normal. Mi madre se volvió a casar cuando yo tenía aproximadamente unos 5 o 6 años. Eh, Se casó con un buen hombre, gracias a Dios. Al poco tiempo se convirtieron al cristianismo. Ellos son siervos de Dios hasta la fecha, gracias a Dios. Pero mi vida fue muy diferente a la que llevaban ellos. Eh, yo crecí con un vacío muy grande. eh, yo creo que con algunos traumas también, algunas heridas por causa de mi niñez también. Sentía que ni mi madre ni mi padrastro me entendían. Eh, Empecé también a tener problemas con mi padrastro por causa de mi rebeldía, soberbia. Empecé a tener una muy mala relación con él, a un punto que mi madre tampoco sabía qué hacer conmigo. eh, Discutíamos, peleamos demasiado. Con una edad muy temprana de 14 años aproximadamente, empecé a involucrarme con el alcohol. Empecé a involucrarme con el ocultismo. Empecé como de a poco. Empecé primero con un péndulo, luego empecemos a trabajar con la ouija y llegamos a un punto en que íbamos a un cementerio a hacer rituales, a ver que los demonios se manifestaran, a poder sentir la presencia de Satanás, a poder sentir cosas diferentes que por la mayoría empezamos, y es por la adicción a lo sobrenatural. En algún momento llegué a hacer un tipo de pacto con el Satanás, donde yo le ofrecía mi vida a cambio de muchas otras cosas. Entonces eh, empecé a llevar una vida bastante opuesta a lo que yo escuchaba en mi casa. Mis padres no tenían ni idea de lo que yo hacía, de lo que no hacía. Eh, Llevaba una vida diferente fuera de casa, y dentro de casa no, tampoco era el mejor hijo. Entonces pasaron unos años más. También empecé a probar drogas, empecé a probar el sexo. También empecé a aprender a, a traficar un poco. No en el sentido de vender drogas, simplemente ayudar a otras personas a elaborar algunos tipos de drogas. Y así fue creciendo. También en un barrio donde había muchas pandillas, había muchos delincuentes, y yo era amigo de la mayoría de ellos. Aprendí muchas cosas de ellos. Eh, era, Me gustaba pelear mucho, al tal punto que gané una reputación en el barrio donde muchos me respetaban porque siempre peleaba, y, y algunos me temían por eso. Entonces eh, empecé a tener un corazón muy duro. A muy temprana edad también decidí no saber nada de Dios.
decidí no ir a la iglesia, rechacé el cristianismo por completo, no quise saber nada de nada. Y en varias ocasiones tenía 14 años me escapé de mi casa también. Pero cuando salí del todo de mi casa prácticamente ya empecé a irme a vivir donde mi padre, irme a otra ciudad a partir de mis 18 años. Entonces mi vida empezó a cambiar drásticamente porque me involucré mucho más en todo. Empecé a sentir mucho más fuerte la presencia de demonios, empecé a crecer también en lo que yo hacía y, y llegó un punto de que llegué a pensar de que eso me podía perjudicar porque cuando yo sentía esas cosas del ocultismo, sentía que se llevaba cierta parte de mí y empezaba a ganar terreno en mi vida. Entonces yo al conocer también la palabra de Dios me daba cuenta que también se estaba cumpliendo la palabra de Dios, porque si yo le estaba entregando mi vida, Satanás sabía que me estaba llevando a la muerte de cierta manera. Y así fueron pasando el tiempo, mis padres no sabían hacer nada, no sabían qué hacer conmigo, me mandaron a un internado, fue para peor, había personas igual o peor que yo. Después de un tiempo decidieron y yo también, de salir del país. La verdad que yo creí que saliendo del país iba a cambiar, iba a dejar una vida pasada atrás y salí, me fui. De esa manera fue que llegué aquí, al Reino Unido, a Inglaterra, y llegué aquí el 2005, eh, llegué solo, no hablaba el idioma, fue unos momentos muy difíciles para mí, pero llegué con una actitud bastante positiva, de cambio y de rehacer mi vida de cierta manera. También estaba bastante cansado de llevar la vida que llevaba antes. Antes de de llegar aquí al Reino Unido, yo tenía un arma, empecé a usar armas también y yo había planificado un homicidio. Tenía que matar a una persona que me había hecho mucho daño, un familiar que me ha hecho mucho daño, y yo lo tenía ya todo planificado, tenía el arma, tenía todo. Y mi madre, un día antes de que yo decida cometer ese error, ella encontró el arma debajo de un armario que yo lo había escondido. Ella decidió mover los muebles para limpiar y ahí lo encontró. No sabía qué decirle, me inventé muchas cosas, pero eh, no creo que mi madre me haya creído. Y entonces había llegado ya demasiado lejos, había eh, perdido mucho lo que era la educación que me habían dado. Ya había formado otro tipo de vida a la que yo había sido más o menos formado cuando era un adolescente por mis padres. Cuando llegué a a Londres, eh, decidí empecé a trabajar, pero al poco tiempo de yo llegar, seguí experimentando los mismos problemas que tenía en Bolivia con el alcohol, con las drogas, solamente que multiplicado por 10, porque ya no tenía a nadie que me juzgara al que yo temiera. Ya mi familia no estaba ahí, me encontraba solo. Poco tiempo también a empezar a traficar, a vender drogas. También empecé a involucrarme con la venta de pasaportes falsos, documentaciones falsas. Empecé a cometer todo tipo de delitos. Empecé a involucrarme con personas bastante malas, asesinos. En algún caso eh, fui parte, al menos eh, fue parte de un delito en el que una persona entró a apuñalar a otra persona en, dentro de una peluquería. eh, Luego salió corriendo. En realidad no sé si llegó a matarlo o no, nunca lo supe. A los minutos o a la hora yo retorné al lugar a ver qué había pasado, si se había muerto o no. Claro que nadie me había visto, entonces llegué solamente por ahí cerca a mirar. Ahí estaban las calles cerradas, la policía de homicidios estaba ahí. eh,
pero nunca realmente a ver qué es lo que había pasado. Eh, entonces, esta persona tenía a su mujer y su mujer me presentó a la que hoy es mi esposa, gracias a Dios. Eso se los voy a contar más adelante. En el transcurso de mi vida, en donde yo conocí a la mamá de mi hija, eh, enamoré con ella poco más de un año, casi 2 años. Ella quedó embarazada de la cual es mi hija. Y cuando ella estaba embarazada, se hizo una prueba donde le hacen a todas las embarazadas para ver el estado del bebé y el estado de la mujer. Y ella dio positivo a VIH, en SIDA. Cuando ella me habló sobre su enfermedad, la verdad yo no lo podía creer. Nunca me había sentido tan devastado de saber de que me podía morir. Jamás había pensado en la muerte. Entonces, cuando ella me comentó eso, yo había tenido ya, evidentemente, relaciones con ella durante más de un año, sin ningún tipo de protección. Y tenía que ir a hacerme la prueba para ver en qué nivel estaba yo con el VIH. Entonces, en ese periodo yo llamé a mi padrastro, cosa que fue muy inusual. No tenía casi ningún contacto con él y con mi madre tampoco, porque cada vez que hablaba con mi madre me hablaba de Dios y a mí me molestaba que siempre la llamaba, me hablara de Dios y, y me daba rabia, así que decidí no llamarla. Llevaba casi un año yo sin hablar con ella ni una sola palabra, por ese motivo, aunque ella siempre intentaba llamarse y comunicarse conmigo. Pero yo siempre intentaba evadir, cambiar el número de teléfonos. Entonces llamé y le conté, porque no tenía otra persona de confianza con quien hablar. Llegué a ese punto que no tenía ningún tipo de amigos ni nada en el que yo pudiera confiar. Y después de muchos años yo hice una oración y le pedí a Dios, yo le dije, si existes, si estás ahí, sálvame y te prometo que voy a cambiar. Entonces cuando yo fui a la clínica a hacerme los análisis, primero me pincharon el dedo y la verdad salió negativo y yo me quedé sorprendido y el médico me dijo, también se quedó sorprendido, pero me dijo, por tu situación, porque tú has estado con esta mujer, hay un error, tienes que hacerte un análisis completo, que son 4 frasquitos de sangre que te vamos a sacar y en 2 semanas va a salir todo, porque ahorita posiblemente el virus está durmiendo y no se ha hecho eh, presente o no está activo todavía. Entonces yo volví a los días y me hicieron ese análisis, donde luego volví a las 2 semanas y me mira el doctor y me dice, Cristian, te dio negativo otra vez, no tenés nada. No sé qué decirte, me dijo él, esto puede pasar en una persona de millones, que haya tenido contacto y no se haya contagiado, puede que tu sistema inmunológico lo haya rechazado. Entonces, Dios me había salvado, como yo se lo pedí. Pero una vez más, Satanás consiguió cegarme y confundirme en el que realmente yo creí que era el afortunado que me había ganado la lotería entre millones de personas. Y seguí viviendo con mi vida. Yo tenía un demonio que me seguía a todas partes, me lo vine arrastrando desde Bolivia. Eh, Cuando yo me despertaba por las mañanas, ese demonio estaba en mis pies parado, mirándome con el pelo largo que le cubría parte del rostro y del cuerpo. Luego a veces estaba al lado de mi cama, algunas veces cuando iba en el bus, sentado al lado mío y yo lo podía visualizar, muchas veces lo podía ver, se dejaba ver conmigo y al punto de que creí que me estaba volviendo loco. Pero en una ocasión que un amigo se quedó a dormir conmigo en la casa, él también sintió su presencia bastante fuerte al punto de que él saltó de la cama en el momento en que yo lo vi
Él saltó de la cama diciendo, Cristian, yo vi algo, acabo de ver algo, pero no estaba seguro de qué era. Entonces yo me di cuenta de que los demonios me estaban acosando, me estaban buscando. Y un día decidí hablar con mi madre por algún motivo. Ella me llamó y me dijo, hijo, tengo algo que decirte. Yo siento en mi corazón de que hay espíritus que quieren hacerte daño, quieren hacerte daño. O también hay una persona que te ha mandado alguna maldición. Entonces eh, yo la dejé que llorara por mí. Ella oró por mí y el espíritu se fue, desapareció hasta el día de hoy. Déjenme decirles algo, hermano. Yo recuerdo muy bien que ella en su oración me cubrió con la sangre de Cristo. Y no hay nada que se pueda resistir a la sangre de Cristo. Déjenme decirles, hermanos, que no hay nada más poderoso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se los puedo garantizar. No existe nada que se pueda resistir a su presencia. No hay demonio que pueda resistir a su presencia. En cuanto ellos, cuando usted se cubre con la sangre de Cristo, ellos huyen de ustedes. Ellos huyen. Es muy importante, hermanos, que nosotros cubramos a nuestra familia con la sangre de Cristo y nos cubramos nosotros también. Entonces, pasó. Yo seguí también con mi vida, seguía siendo delincuendo, vendiendo droga, vendiendo pasaporte y haciendo muchas otras cosas. Hasta que, bueno, como les comenté antes, yo conocí a mi esposa. Ella es española. Dios también ya la perdonó por eso. Y salí de la casa. Yo vivía con este tipo que les comenté antes, que había apuñalado dentro de la peluquería. Yo vivía con él. Él era el que me proveía la droga para vender. Se dedicaba a muchas otras cosas también, con otros crímenes. En su país él había asesinado a un policía. Y bueno, me terminé alejando de él para vivir con la cual era mi esposa. Decidimos vivir juntos. Al tiempo de yo mudarme con mi esposa, la policía agarró a este tipo por narcotráfico, entró a la cárcel y ahora él está en su país, se fue deportado. Entonces yo eh, decidí hacer las cosas bien con mi esposa. Ya tenía 2 hijos para 2 mujeres diferentes. Y con esta mujer que estaba ahora realmente decidí hacer las cosas bien, porque no podía seguir viendo una cosa así. Lo hacía por mis hijos más que todo. Pero me duró muy poco porque luego le fui infiel en varias ocasiones a ella. Nos separamos por ese motivo, por un periodo de 3 y 6 meses aproximadamente, donde también yo continué viviendo mi vida, ¿no? Llegó un punto en el que estaba totalmente solo. Ni la droga podía llenarme el vacío, ni el alcohol, ni las mujeres, ni el sexo. Nada podía llenar un vacío que tenía muy grande dentro de mí. Y un día acostado en mi cama, solo, eh, creo que aún estaba medio drogado de algunos días, pero estaba acostado, lúcido, solo en mi cama. Me recuerdo como si fuera ayer. Y empecé a llorar, y empecé a llorar. Después de muchos años que no había derramado una lágrima, empecé a llorar y a llorar. El corazón de piedra que tenía empezó a romperse en pedazos. Y lloraba, no sabía por qué. Me volví muy sensible a todo. Y un día, de una manera instantánea, por la tarde que estaba llorando sin motivo, salió una oración de mi boca, salieron unas palabras que decía: ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Si existes, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron mis palabras. Y lloraba. Y volvía otra vez a preguntarle: ¿dónde estás? Y seguía llorando. Y empecé a sentir algo en mi corazón por primera vez. Y sentí que Dios habló a mi corazón.
y me dijo, yo estoy aquí a tu lado, donde tú me dejaste, siempre te estaba observando, pero tú me dejaste aquí. Y yo le dije, si realmente existes, si realmente estás ahí, cámbiame porque ya estoy cansado. Quiero morir, estoy cansado, no puedo seguir así. Odio mi vida, tengo tanta basura dentro. Y yo automáticamente empecé a buscar una iglesia. Por internet encontré una iglesia. Y llegué a la iglesia y estaba parado en la puerta. Una iglesia latina. Estaba parado en la puerta. Tenía mucha vergüenza entrar. Me sentía sucio, avergonzado, porque yo conocía la palabra de Dios y sabía todo lo que había hecho. Y el enemigo intentaba humillarme, intentaba ayudarme, decirme que no era digno para entrar ahí. Pero déjame decirle algo, hermano. Él sabía lo que iba a pasar ese día. Él conocía los planes de Dios porque sabía lo que iba a pasar ese día, que no quería que yo entrara. Lo último que yo recuerdo, hermano, es que yo estaba abrazado del pastor y lloraba como un niño. Y lloraba, y lloraba, y sentía un fuego que empezó a quemar mi pecho, empezó a quemar todo mi cuerpo. Y sentía que toda la basura que estaba en mi corazón era removida. Cuando yo salí de ahí ya era una persona diferente. Yo no era la misma persona que había entrado a esa iglesia, era una persona diferente. No les quiero decir que había cambiado completamente, pero había sentido la presencia de Dios. Y cualquier persona que en algún momento, hermanos, ha sentido la presencia de Dios jamás va a volver a ser la misma. Porque desde ese día cambió mi vida. Poco tiempo, a los pocos días volví a la iglesia con mi esposa, yo la invité. Ella era atea, ella no creía en Dios, ella jamás escuchó de Dios, no, con las veces que las oportunidades que tuvimos de tener algún tipo de conversación sobre eso, ella se reía, ella no creía en nada de esas cosas. Y ella con el tiempo empezó a cambiar, vio también un cierto cambio en mí y ella empezó a creer y ahora para la gloria de Dios, ella es una sierva de Dios. Al tiempo de nosotros convertirnos, pasaron muy poco tiempo, la verdad, tal vez ni un mes, y el más chiquitito de la casa, hijo de, el hijo de más, más pequeño de mi mujer, falleció con 4 años. La verdad que fue devastador. Yo miraba a mi mujer que se caía a pedazos. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Y yo preguntaba, Señor, ¿por qué? Y no encontraba respuesta. Luego cuando el niño había fallecido, estábamos en el hospital. Y yo le digo a mi mujer, ora por él, ora por él. Y mi mujer me dice, no, yo no sé orar, ora tú. Y yo empecé a orar, pero me di cuenta que ni siquiera estaba orando por él, estaba orando por mi mujer. Porque yo sabía que Dios se lo había llevado. Llegué a entender que Dios se lo había llevado. Y empecé a orar por mi mujer para que Dios le diera consuelo, para que Dios pudiera restaurar su corazón que estaba roto en 1000 pedazos. Y Dios hizo ese milagro, porque poco a poco ella se fue restaurando. Pasaron muchas semanas, pero ella encontró consuelo en Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha perdido a un hijo, pero déjenme decirle que una persona que pierde un hijo jamás se llega a recuperar del todo. Es algo terrible,
porque los padres no estamos hechos para ver a nuestros hijos morir. Entonces, mi mujer fue restaurada. Más adelante Dios nos regaló un niño, Nathan, el más pequeño ahora de la casa. Y gracias a Dios hemos sido bendecidos de muchas maneras. Hemos visto su mano. Dios ha restaurado muchas cosas en mi vida, en la vida de mi esposa. Dios ha restaurado muchas de las relaciones que tenía con mi padre verdadero. Ha restaurado la relación que tenía con mi padrastro, con mis hermanos, con mi madre. Dios ha restaurado mi vida con él. Hoy puedo decir de que Dios realmente ha dado un giro en mi vida de 360 grados. El día que yo me convertí, era cumpleaños de mi madre. Y yo decidí mandarle una canción de Tercer Cielo que se llama Orar Contigo otra vez, donde un hijo le dice a su madre que ha vuelto y que va a orar con ella. Y mi madre estaba orando, que el día de su cumpleaños yo le llamara y le dedicara esa canción. En específico, mi madre no tenía idea de que lo que estaba pasando. Y Dios es tan grande y es tan hermoso que cumplió los deseos de mi madre. Yo recuerdo ver a mi madre orar por mí por las madrugadas, mientras yo me iba a hacer otras cosas que no eran buenas, ella se quedaba orando por mí. Y todo esto también son fruto de las oraciones. Las oraciones mueven montañas, las oraciones también cambian vidas. Bueno, hermanos, este era mi testimonio que les quería compartir. Espero que haya sido de bendiciones para muchos. Y una vez más, que sea toda la gloria y la honra a Dios por lo que Él ha hecho, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa. Hasta adiós, hermanos. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.